ya rompimos el hielo. Sí estaba transmitiendo, no crean que no. Sí. Luego igual lo puede editar. Bueno, los dones de expresión son los que nos corresponde ver hoy. Dones espirituales clase 8. La semana pasada que lo hicimos por transmisión, vimos los dones de revelación. Solamente vimos 3, ¿verdad? Ahora sí solamente pusimos 3 en esa lista. Recuerde que el tema de las listas puede variar, ¿verdad? O sea, puede ser que alguien ponga un don que tú consideras de revelación y lo ponga en expresión o lo ponga en otra clasificación. Eso no quiere decir que uno esté mal, ¿verdad? Aquí no hay uno que esté mal y otro que esté correcto. O sea, realmente las clasificaciones son algo relativas. Lo importante es ver cada don, saber qué es lo que cada don significa o cómo funciona cada uno de los dones espirituales. Y lo más importante, por supuesto, es saber cuál don tengo yo, ¿verdad? O sea, eso es lo más importante. Entonces, para que no nos preocupemos tanto por el tema de la lista, de qué don debe estar en cada lista. Para efectos de nuestra clase, vimos ya 3 dones en los dones de revelación. ¿Se acuerdan cuáles fueron? Ciencia. Okay. Ciencia fue uno. Discernimiento. Discernimiento también fue otro, que es discernimiento de espíritus. ¿Y cuál otro vimos? Palabra de sabiduría. Palabra de sabiduría. Bueno, vimos 3, ¿verdad? Ahora, en la lista que vamos a ver hoy, vamos a ver algunos que vimos ya en revelación y los vamos a volver a ver aquí. Pero ahorita vamos a ver cuál es la razón. ¿Vale? Muy bien, los dones espirituales, entonces conocidos como dones de expresión, son aquellos que tienen que ver básicamente con el uso de las palabras. Ya me desconectó de acá. Bueno, acá está. Tiene que ver con el uso de las palabras. Y aquí es importante, hermanos, recordar que el Eterno le otorgó al hombre, al Adán, le otorgó el Eterno el don de la palabra. Cuando el Eterno creó a Adán fue, pues ahora sí que el único de las criaturas que el Eterno formó, que el Eterno hizo, el único con el don del habla, el don de la palabra. Solamente Adán. Sabemos que hay algunos, por ahí algunos animalitos que no podemos decir que hablan, más bien sería que repiten. ¿El lobo? Que, ¿cómo se le llama esto? Ajá, mimetismo, ¿no? Tú le dices algo y ellos lo repiten. Sí. Pero no es como que hable. No es como que tú le digas a tu loro, ¿cómo amaneciste hoy, lorito? Bien, ¿qué vas a hacer? Pues no va a entablar una conversación contigo. O una guacamaya, o cuál otros son los que son así. Cuervo. El cuervo también, esa no me la sabía. Esa no me la sabía. Pero bueno, realmente no podemos decir que tengan ellos el don del habla. Eso es un don que el Eterno le otorgó de una manera exclusiva al hombre, nada más al hombre. Entonces, al considerar nosotros los dones de expresión, es importante recordar esto para poder darle el realce o la importancia que tienen estos dones de expresión, ¿verdad? Porque sí, ya dijimos que en los dones espirituales, cuando dijimos que si hay niveles o jerarquías en los dones, dijimos que sí. Algunos pudieran considerar que los dones de revelación son los de más jerarquía, y a lo mejor, pero habría que ver cuáles son los de mayor utilidad, cuáles son los de mayor impacto,
Y cuando vemos los dones de expresión, pues vamos a ver que estos tienen que ver con el uso de las palabras, con el poder de las palabras, y ahí no hay que olvidar que toda la creación fue hecha con el poder de la palabra del Eterno. Bueno, en nuestra lista de dones, recuerda, vimos 3 textos. Nuestra lista de dones está basada en 3 textos, 4, ¿verdad? 4 textos. Lo que es 1 Corintios 12, Romanos 12, Efesios 4 y 1 de Pedro 4. Aunque realmente en 1 de Pedro 4 no podríamos decir que hay una lista de dones como tal. Más bien Pedro, digamos que describe algunos dones de manera general y hace mención de cómo usarlos, pero no podríamos decir que hay una lista como tal de dones en Pedro. Entonces nos podemos enfocar más en la lista de Corintios, Romanos y Efesios. Bueno, de esas listas, de esos textos, vamos a extraer esta pequeña lista de dones de expresión. ¿Cuáles son? Primero, profecía, que profecía lo vimos también, dones de revelación. Pero se acuerdan que dijimos que la profecía la podemos ver desde 2 perspectivas. Una, la perspectiva de la profecía dada a los profetas del Tanaj o del antiguo, de los tiempos antiguos, y la profecía desde la perspectiva ya después de la venida de Yeshua. Entonces sí es profecía, pero hay un cambio, les decía yo. ¿Por qué? Porque antes, en los tiempos de Isaías, Jeremías, Ezequiel, etc., se consideraba como una revelación, porque ciertamente ellos decían: vino a mí palabra del Eterno diciendo. Entonces ahí es la profecía. Pero dijimos, una vez que viene Yeshua es la máxima revelación del Eterno. Entonces después de Yeshua es como ya no hay otra revelación. Entonces por eso, después de Yeshua, la profecía ya no entra como revelación, ya entra más como un don de expresión. ¿Sí me explico? O sea, para efectos de estudiar y entender el Tanaj, tienes que ver la profecía como una revelación de Dios. Pero acá ya es más como un don de expresión, porque ya tienes la revelación máxima que es Yeshua, y de hecho ya tenemos la revelación completa en cuanto a libros, que es la Biblia. Entonces, en ese sentido, ya la profecía pues es considerado un don de expresión. Sin embargo, lo vimos en las 2 listas. Lo vimos en revelación, lo vemos ahorita aquí en dones de expresión. Diversos géneros de lenguas. Este es otro don de los considerados de expresión. Recuerde, la característica de esos dones es que tiene que ver con el uso de las palabras o el poder de las palabras. Entonces entra profecía, entra diversos géneros de lenguas, entra la interpretación de lenguas, entra la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia. En dones de revelación, la sabiduría y la ciencia, sin el término palabra de, entran como dones de revelación. Exactamente lo mismo que la profecía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque antiguamente funcionaban de esta manera, ¿sí? Como la sabiduría de Salomón, pues la sabiduría de los proverbios que escribió Salomón. Entonces tenemos incluso que Proverbios nos habla de la sabiduría como una persona, ¿se fijan? O sea, Proverbios presenta la sabiduría como una persona, como una alternativa que bueno, del milagro no la ha metido por ahí a algún grupo como la cuarta persona en la Trinidad, ¿no? No, pues como la cuarta persona en la Trinidad. Porque sí se habla de la sabiduría como una persona. Sí, hay un libro sobre la sabiduría.
Los que leyeron el libro de la cabaña, o si vieron la película de la cabaña, que siempre el libro es mucho mejor que la película, pero si vieron la película, hay una escena donde aparece la sabiduría. Cuando el personaje ahí va a una cueva, va y se encuentra con la sabiduría lo confronta de una forma muy fuerte. Y la sabiduría aparece como otra entidad aún en la película, porque él ya está relacionándose con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, ¿verdad? Allá. Y acá viene y se encuentra con la sabiduría como si fuera otra persona más. Pero lo saben manejar muy bien en la película, porque aunque lo hacen ver como una extensión de la divinidad, pero no como otra persona, ¿verdad? Entonces, creo que lo manejaron ahora sí que sabiamente ahí en la película, porque sí, Proverbios lo maneja como si fuera una persona divina. Obviamente es el eterno mismo, ¿verdad? La sabiduría. Entonces, desde esa perspectiva, la sabiduría así solita es considerada como revelación, lo mismo que la ciencia, pero en nuestra lista de dones aparece palabra de sabiduría, palabra de ciencia. Entonces, ¿cómo lo podemos entender esto? Bueno, la sabiduría y la ciencia provienen del Eterno, y en el Tanaj, digamos que el Eterno otorga esto directamente a algunas personas, pero es algo que pertenece al Eterno, solamente al Eterno. Acá en el Nuevo Testamento hay algunos atributos, algunas cosas mencionadas en el Tanaj, que ya en lo que es el Nuevo Testamento se le otorgan a la comunidad de creyentes, y eso es a través de Yeshua. Cuando Efesios dice que Yeshua descendió a lo más bajo de la tierra y subiendo a lo alto y llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Entonces, por medio de Yeshua, algunos atributos divinos o espíritus divinos, ¿se acuerdan cuando hablamos de los 7 espíritus de Dios? Algunos espíritus divinos a través de Yeshua ahora son otorgados, son dados ya directamente a la congregación de creyentes, a la iglesia. ¿Para qué? Pues para que le sirvan al Eterno. Entonces, ya usados por los creyentes, la sabiduría se convierte en palabra de sabiduría. El conocimiento divino se convierte en palabra de ciencia, ¿sí? Y así es como aparece en el Nuevo Testamento. Tenemos también en la lista la enseñanza, que es otro de los dones de expresión, y la exhortación. Ahora vamos a ver, como son varios, tenemos que verlos rapidito, cada uno de ellos, en qué consiste. Entonces vamos a ver definiciones simples, no nos vamos a meter tan profundamente en esto, de la forma más simple posible. ¿En qué consiste el don de profecía? Bueno, esta definición dice que es la habilidad sobrenatural. Todos los dones, todos los vamos a manejar como habilidades sobrenaturales. ¿Qué quiere decir en este contexto la palabra sobrenatural? Quiere decir que yo no nací con esa habilidad. Yo no nací con esa habilidad o ese don. Me lo otorgó el Señor, me lo dio el Señor en algún momento de mi vida ya como creyente. Sobre todo esa es la diferencia, ¿verdad? Yo les he mencionado a ustedes cómo era yo en la escuela. Yo les he dicho que para nada, a mí me daba terror pasar al frente. Si se trataba de exponer, yo no iba. Que van a tener que pasar a decir una poesía, no señor, no voy, no lo hago. En tercer año me salí de una clase y me entré ya todo el año. No me hicieron pasar, reprobé, me fui extraordinario, lo que quieras, pero entonces esa era mi personalidad, así de que a mí no me haces hablar delante de otras personas. Entonces, ¿cómo es que estoy ahorita aquí? ¿Cómo es que estoy ahorita aquí al frente? ¿Por qué tengo tantos años ya hablando, predicando?
cómo es que perdí ese miedo, fobia, no sé cómo llamarle a veces. ¿Cómo cambió eso? Pues de una manera sobrenatural, ¿verdad? O sea, algo que Dios hizo en mi vida, no lo puedes explicar. O sea, simplemente se dieron las cosas. Les he platicado también mi testimonio cuando yo empecé, que Dios me llamó, Dios me mostró mi llamamiento. Yo estaba sirviendo en la iglesia, yo me involucraba en todo. Yo creo que andaba buscando yo eso, ¿no? Mi llamamiento, mi don, qué iba a hacer. Y yo me metí al coro, yo metí a clases de líderes, en todo yo andaba explorando todos los ministerios de la iglesia. De repente me ofrecieron una clase de niños. Fui consejero se llamaban los embajadores del rey. Fui consejero de los embajadores del rey, que era un grupo de muchachitos adolescentes, entre 12 y 15 años eran los muchachos, y yo era su consejero. Imagínense, ¿no? Yo de consejero, y yo los ponía a hacer ejercicio ahí en la clase, y órale, dame 10 tú, no me haces caso. Profe, que denme 10, ándale. Y yo los estaba educando tipo militar. Hasta que ya me dijeron, ay, hermano, eso no, no me dijeron cómo, ¿verdad? No me enseñaron cómo era la cosa, y pues yo así los trataba. Pero los muchachos me apreciaban mucho. Entonces, pues no, yo no hallaba el ministerio, hasta que, pues un día, ya después que tomé un curso de evangelismo y que empecé ya a prepararme, y un día me dijo la hermana misionera, hermano, lo quiero invitar que vaya conmigo a una misión. ¿Y qué es eso? Me dijo ella, vamos a ir a una colonia a donde nunca hemos ido, a casa de los hermanos que nos invitaron. Pensamos abrir una misión ahí, o sea, un centro de predicación. Ella me estaba hablando en chino, bueno, ahí la va a explicar. Pero ¿de qué se trata? Dijo, mire, vamos a ir con los hermanos de la casa, y juntos vamos a salir ahí, alrededor de la manzana, ahí con los vecinos. Vamos a invitar personas a que vengan a la casa de ellos, y ya que las personas vengan, dijo, yo voy a dirigir ahí un devocional, y luego ustedes van a predicar la palabra de Dios. ¿Cómo ven? Va. Yo nunca decía que no, ¿verdad? Nada. Dije, sí, ¿cómo no? Va. Yo ni qué voy a decir. Sí, yo voy. Y fuimos, ¿verdad? Obviamente, por la palabra de Dios, como dice mi esposa, tuve la bendición desde niño de crecer en una iglesia. Yo aprendí a leer con la Biblia, entonces sí, yo predico la palabra. A ver qué les predico, pero yo les predico. Y fuimos, lo hicimos de esa manera, y cuando pasó eso, ahí yo supe, ¿verdad? Yo supe, soy un predicador, o sea, esto es lo mío. Yo dije, o sea, amé esa experiencia, y terminamos, y yo le dije a la hermana, oye, hermana, ¿va a venir la otra semana otra vez? Digo, sí, hermano, pues esa es la idea. Dije, ¿puedo venir otra vez yo con usted? Y ya se sonrió y me dijo, claro que sí, hermano, yo hablo con el pastor para que ya me lo asignen conmigo. Dije, bueno. Dije, esto es lo que quiero hacer. Dije, ya voy a dejar todo lo demás, y aquí me quedo con esto. Y así me quedé. Así me quedé. Es una manera como Dios te puede mostrar algún don que tienes, o un llamamiento, lo que Dios quiere que tú hagas, y que Él te da esa habilidad, una habilidad sobrenatural. Yo no la tenía, me daba miedo, me daba pavor, me daba fobia, no sé qué me daba hablar delante de personas, pero ahí no hubo nada. Yo no sabía ni cómo, no sentía absolutamente pena, nervios sí, y los nervios nunca se quitan, eso es normal. Todavía hoy sentía nervios, como no vinimos el sábado pasado, y ya con el sábado pasado gritaba nervios, estaba aquí. Y así yo creo que yo pensaba que no me olvidé de la máquina, me hacía temblar, no, pero sí me sentía inquieto. Los nervios son normales, pero es esa habilidad sobrenatural. Por eso todos los dones van a ser habilidades sobrenaturales.
Ahora, ¿en qué consiste? Comunicar. Es un don de expresión. Se trata de comunicar mensajes divinos. O sea, este es un mensaje del cielo. Tú no vas a comunicar lo que te dijo el vecino, no. Es un mensaje divino acerca de cosas pasadas. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? No quiere decir que de cosas pasadas, sino cosas pasadas que están escritas en la Biblia, ¿verdad? Cosas presentes, o sea, cosas que tú aprendes de la Biblia, cosas que tú aplicaste en tu vida de la Biblia, lo vas a comunicar. Eso es profecía también. O cosas futuras, porque cuando hablamos de la venida del Mashiach, ¿de qué estamos hablando? Del futuro, algo que todavía no pasa, pero la Biblia habla de eso. Entonces, todo esto está ahí en las Escrituras, y cuando tú lo comunicas, entonces eso se llama don de profecía. Claro, cuando lo comunicas de una manera efectiva, porque cualquier persona, cualquier creyente puede comunicar el mensaje divino, cualquiera. Pero tú sabes que alguien tiene el don de hacerlo cuando lo hace de una forma poderosa, de una forma efectiva, de una forma que no deja lugar a dudas. Oye, esta persona tiene ese don, tiene esa capacidad. Entonces, en eso consiste el don de profecía. El de diversos géneros de lenguas, ahorita si tienen alguna pregunta, ahorita al final, ¿sale? Porque como son varios, vamos corrientito. ¿En qué consiste el don de diversos géneros de lenguas? Es la habilidad sobrenatural de comunicar mensajes divinos, igual que la pasada, pero aquí la diferencia es en diferentes lenguajes o idiomas. Entonces, estamos hablando de una persona que va a comunicar, no necesariamente el que tiene este don tiene que tener el don de profecía, porque ya dijimos, cualquiera puede comunicar el mensaje divino, pero el que tiene este don de diversos géneros de lenguas es que él va a comunicar el mensaje en diferentes lenguajes o idiomas. En los creyentes del primer siglo, cuando Pedro estaba predicando, había gente de un montón de regiones, y se acuerdan que la gente decía que ellos entendían el mensaje de Pedro en su idioma. Ahí pasó algo tremendo, ¿no? O sea, yo sinceramente soy de las personas, que ustedes pueden estar de acuerdo conmigo o no, y no pasa nada, pero yo soy de los que creo que los apóstoles, los 12 discípulos de Yeshua, ellos tuvieron capacidades extraordinarias, irrepetibles. O sea, capacidades que ya no se repitieron después. Y si se repitieron, o siguen activas algunas, pero ya de una forma más limitada. Los apóstoles, los discípulos de Yeshua, ellos tuvieron unas habilidades de veras. Oiga, en su momento vamos a hablar también de la sombra de Pedro curando gente, o sea, cosa. Pero aquí estamos hablando de Pedro predicando y toda la gente entendiendo el mensaje. No había un intérprete. Bueno, sí había el Espíritu Santo, pero no había un traductor ahí. Entonces, realmente esa capacidad, Pedro solito él lo estaba haciendo. Él, ahora, ¿cómo? No sé, pero ahí había fácil, no he contado la lista que dice Pablos, Medos, Elamitas y no sé qué, hay una lista grande. Todos esos son lenguajes diferentes y todos entendían el mensaje en su idioma. Entonces, definitivamente ahí hubo algo bien poderoso, bien sobrenatural que se manifestó en Pedro, y la gente decía, ¿cómo está pasando eso? Porque aparte decían, pues este es pescador, ni siquiera es rabino, ni siquiera pues no sabe ni leer, pues ¿cómo? Y está hablándonos en nuestros idiomas.
idioma, a todos. Fue algo tremendo, muy poderoso lo que ocurrió ahí. Pero ese don consiste en eso, una persona que comunica en diferentes lenguajes o idiomas. Siguiente. ¿En qué consiste el don de interpretación de lenguas? Bueno, esta es la habilidad sobrenatural de traducir. Aquí sí da de traducir o interpretar mensajes divinos que son entregados en algún lenguaje o idioma desconocido para los creyentes. Ahora, aquí enfatizamos el tema lenguaje e idiomas. ¿Hay lenguas celestiales? Sí. Corintios dice, ¿verdad?, que hay lenguas celestiales. Pero cuando dice Corintios que se habla en lenguas celestiales, dice que una persona que habla en lengua celestial o en idioma celestial, dice que lo hace ¿para qué, hermanos? ¿O para quién? Es para él, ¿verdad? Es para él, no es para otras personas. Es para él, es como entre él y Dios, nada más. Para nadie más. Pero cuando es lenguaje o idioma terrenal, ahí sí ya cambia, ¿verdad? Ahí sí, pues es para las personas, pero necesita haber un intérprete, un traductor. Si Dios quisiera hablar en lenguaje celestial, y si alguien empieza a hablar en lenguaje así, digamos, divino, pero no hay quien interprete, el Rapshaw es muy claro, ¿verdad? En Corintios, cállese, ¿verdad? Porque pues, si no hay quien pueda interpretar, mejor callarse. Él decía, yo prefiero hablar una palabra que me entiendan a hablar 1000 que no me entiendan. Entonces, además, este es un tema delicado, porque si no haces las cosas bíblicamente, puedes estar abriendo una puerta a algo malo, ¿verdad? Y ha pasado. Les he platicado esta anécdota de un hombre que en una campaña que está hablando en lenguas desde el altar. Había muchos ahí pastores, misioneros, mucha gente reunida. Había estado el grupo de alabanza, todos muy contentos, aplaudiendo, saltando y todo. Y luego se sube este hombre y empieza ahí, según, a hablar en lenguas. Y todos le dan, amén, aleluya, no sé qué, y abre. Y entonces un hermano que estaba entre la audiencia, que él había sido misionero en China por muchos años, volteaba para todos lados y ya pues de plano se acercó ahí con un grupo de pastores y les dijo, hermano, nadie va a hacer nada. Porque hermano, no, el Señor, el hombre del Señor está hablando puras blasfemias. Puras blasfemias está diciendo, puras cosas contra Dios. ¿Cómo usted lo entiende? Pues claro que lo entiende. Pues está hablando un dialecto allá de China. Está hablando en chino, un dialecto chino. Y si ustedes no van a hacer nada, yo ahorita lo bajo, yo no voy a permitir eso. Entonces Dios se evidenció ahí y quedó como testimonio, y todo ese grupo de pastores en la región aprendieron la experiencia. Ahora, está en la Biblia, hermano. Está en la Biblia, por eso está en la Biblia. Tiene que haber un intérprete. Si no hay quien interprete, imagínense que yo les invito a un predicador americano y que aquí nadie habla inglés. Nadie habla inglés y el gringo aquí predique y predique. Y pues ahí dice, ¿no? ¿Cómo vas a decir amén si no sabes qué está diciendo? O nomás vamos a estar así, ¿verdad? Entonces, ¿qué caso tiene? Por eso Pablo, si no hay quien interprete, mejor no, ¿verdad? Y aparte, o sea, aún cuando hay un intérprete, siempre es un tema complicado, ¿verdad? Le decía yo a mi esposa, siempre estar traduciendo siempre se pierde el mensaje, no hay como escuchar directamente en tu idioma. Pero bueno, tenemos estos dos dones de expresión, uno que es la capacidad de comunicar en diferentes lenguajes, otro que es la capacidad de interpretar o traducir cuando los oyentes no entienden lo que se está diciendo.
¿Sale? ¿En qué consiste el don de la palabra de sabiduría? Bueno, esta es la habilidad sobrenatural que permite a una persona, fíjense bien en esto, comprender y aplicar la verdad. ¿Qué es la verdad? La palabra de Dios. Yeshua dijo: yo soy la verdad, y Yeshua es la palabra viviente. ¿Qué es la verdad? Es la palabra de Dios. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, esta habilidad sobrenatural permite a una persona, a un creyente, comprender y aplicar, porque no es lo mismo. Esto lo puedes comprender, pero aplicarlo ya es otra cosa. Y aquí es comprender y aplicar la verdad, y no de una manera simple, de una manera profunda y efectiva. A menudo, o yo me atrevería a decir casi siempre, en situaciones difíciles o confusas. En otras palabras, estamos hablando de un consejero, pero un consejero de tipo sobrenatural. Una persona que ante una situación que tú no sabes qué hacer, que tú te encuentras en una encrucijada, no sabes cómo manejar las cosas, no sabes qué decisión tomar, estás así como atrapado. Y un consejero que te anda manejando la palabra de sabiduría, inmediatamente te va a resolver el asunto. Y cuando te diga la palabra de sabiduría, cuando te diga cuál es la solución para ti, tú no vas a tener absolutamente ninguna duda de que lo que te está diciendo, eso es. Porque en eso consiste ese don. O sea, estas personas captan el asunto, lo comprenden inmediatamente y lo aplican, ¿sí?, de acuerdo a la verdad de la palabra de Dios. Pero esto lo hacen desde lo más profundo. Entonces, casi siempre cuando una persona necesita palabra de sabiduría, es porque está así como atrapado, está en una situación difícil, complicada. Y por eso la palabra de sabiduría también es considerada dentro de los dones de revelación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque normalmente, hermanos, cuando nosotros nos sentimos así, atrapados, indecisos, así en una encrucijada de estas, ¿qué necesitamos? ¿Qué requerimos? Una señal, ¿verdad? O sea, bueno, antes era más como una señal. Y todavía puede pasar, ¿verdad? ¿Se acuerdan Gedeón? Gedeón pidió señal, y no una, 2 veces. Y luego el Eterno lo probó 2 veces, ¿sí? Entonces hay ocasiones que te sientes así, o sea, les he contado también cuando a mí me invitaron de pastor a otra iglesia. Varias veces me invitaron, varias iglesias, pero yo realmente nunca sentí una inquietud así. Pero en una ocasión, en una iglesia de Ciudad Victoria, que me invitaron, que fui, prediqué, conocí la iglesia y todo eso, la verdad me atrajo mucho porque a mí me gustaba mucho trabajar con jóvenes. En aquellos años, pues estaba más joven, tenía 30 años, yo creo, 29, 30. Y me gustaba mucho trabajar con jóvenes, y en esa iglesia había un grupo de jóvenes como casi 50 jóvenes. Y yo así como que, lo que yo puedo hacer con todos estos muchachos, ¿no? Pero vamos aquí a transformar Ciudad Victoria, pensaba. Y sinceramente sentí la inquietud, y en algún momento me llegué a sentir así, que no sabía qué hacer, no sabía qué decisión tomar, no sabía si quedarme en la congregación del Mesías o aceptar la invitación para irme a Ciudad Victoria. Y tan no sabía qué hacer que hice, pedí señal. Apliqué la de Gedeón, pedí señal. Le dije: Señor, pues dame una señal. Las cosas no andaban bien en la iglesia, se nos había ido gente por esta razón, por aquella, había un poco de desánimo, andaban las cosas no muy bien. Entonces le dije: Señor, pues sinceramente yo me quiero ir. Yo
yo de plano le dije al Señor, yo me quiero ir, quiero aceptar la invitación para irme a Ciudad Victoria, pero no quiero hacer algo que tú no quieras. Señor, si tú quieres que me quede aquí, pues dame una señal. Y le dije, Señor, si tú quieres que me quede, que el próximo domingo haya 5 invitados. 5 personas nuevas en la iglesia. Desde mi perspectiva, yo estaba pidiendo lo imposible, porque a como andaba la cosa en ese momento, y aún ahorita, imagínense que diga, Señor, 5 invitados en Shabbat, o sea, está difícil, ¿no? Y pues así fue, llegó el domingo. Yo pues, no teníamos grupo de alabanza, yo pasaba al frente hasta que me tocaba predicar. La persona que estaba dirigiendo, la que estaba al frente, yo me tocaba siempre predicar al final. Ya cuando me dice, bueno, vamos a dar tiempo al pastor a que predique, paso yo al frente, al púlpito, me acomodo y digo, pues aquí voy a ver, ¿no? Porque yo ni sabía, no había visto cómo estaba el asunto en la congregación. Y ya me pongo al frente y veo, y 1, 2, 3, 4, 5 personas invitadas. 5 personas nuevas que nunca habían estado ahí. 5 invitados. Claro, clarísimo salió. Así le dije al Señor. El Señor respondió, ahí está. Quiero que te quedes. Me quedé y aquí estoy. Sí. Entonces, por eso la palabra de sabiduría, más en tiempos antiguos, era como una señal, como pedir una señal. Pero ahora tenemos personas en las congregaciones con esa capacidad de darte una palabra de sabiduría. Si yo hubiera tenido a alguien, seguramente había, ¿verdad? Pero pues no conocía a alguien a quien yo le pudiera haber dicho, oye hermano, fíjate que me siento así, no sé qué hacer, ¿qué consejo me das? ¿Tú qué me dices? ¿Me voy o me quedo? Porque si hubiera conocido a alguien así, que seguramente existe, me hubiera dado una palabra de sabiduría. Entonces, a veces a mí me han preguntado cosas así. Una vez, de hecho, un pastor me habló. Tenía un conflicto muy fuerte en su congregación y él me invitó a almorzar a su casa y almorzamos y todo bien rico y ya terminamos y dice, vente a la sala, ¿no? Un cafecito así, y yo así como que, ¿por qué me invitaría? ¿No? Ya me dice, bueno, ya estamos relajados. Dice, pues te invité porque fíjate que te quería platicar esto. Me platicó la situación, algo bien fuerte, bien fuerte. Se le estaba dividiendo la iglesia, tenía un conflicto bien grande allí. Y él me dijo, Saúl, no sé qué hacer. No sé qué hacer. La iglesia está dividida. Y hay 2 grupos. Hay 2 grupos muy marcados. Un grupo está de mi lado, el otro grupo está en mi contra. Obviamente un grupo quiere que yo me vaya, el otro quiere que me quede. Incluso en esos 2 grupos hay familiares, o sea, hay unos familiares que están de mi lado y familia de ellos están del otro lado, están en mi contra. Entonces aquí hay divididas hasta familias. Y yo no sé qué hacer. No sé si irme o quedarme. ¿Tú qué me aconsejas? Yo me quedé igual. Y eso está peor que yo, ¿verdad? Aquella vez. Pero bendito el Eterno, creo que me dio palabra de sabiduría y creo que le pude dar un buen consejo. Obviamente ahí iba a haber consecuencias cualquier decisión que tomara, como se lo hice ver, pero finalmente él se quedó y el tiempo dio la razón, ¿verdad? Entonces sí hay, ¿verdad? O sea, sí hay este don, esta capacidad de dar una solución, de dar un buen consejo cuando las cosas estén muy turbias, muy oscuras, muy difíciles. Esa es la palabra de sabiduría. Y la palabra de ciencia también es habilidad sobrenatural. ¿Cómo funciona esto? Permite a una persona
Aquí se trata de desentrañar o entender los misterios que están ahí ocultos en las Sagradas Escrituras. Pero esto es, hermanos, a través del estudio concienzudo de las mismas. ¿Qué hace la diferencia entre la palabra de sabiduría y la palabra de ciencia? Bueno, la palabra de sabiduría es como algo más práctico, tiene que ver con situaciones fuertes, con confusiones, con conflictos, ese tipo de cosas. Y es algo que al momento que se requiere, el Eterno te da la palabra. O sea, no preparas. Yo, por ejemplo, no puedo decir, yo me preparé, estudié y todo para poder darle al hermano pastor, ¿verdad?, a este amigo, poder darle el consejo. No. O sea, la palabra vino en ese momento que lo necesitaba. Y creo, ¿verdad?, en el Eterno que el Eterno me ha dado esa capacidad. Porque le decía a mi esposa, fíjate, cuando estábamos en la convención regional, convención nacional, uno de los ministerios que desarrollé yo por más tiempo fue el de asuntos eclesiásticos. Siempre me ponían a mí en asuntos eclesiásticos. ¿Y asuntos eclesiásticos qué era? Asuntos eclesiásticos consistía en ayudar a las iglesias a resolver conflictos internos. O sea, en gran parte tenía que ver con eso. Entonces a mí me hablaban de las iglesias cuando tenían problemas muy fuertes. Normalmente era iglesia contra pastor, ¿verdad? A veces era una división en la iglesia. Entonces me hablaban para ese tipo de cosas. Uno de las situaciones que bendito el Eterno y gloria al nombre del Eterno, que me dejó mucha satisfacción, que no sé ni cómo le hice, cómo pasó. Por eso le digo que la palabra llega en su momento. Se había presentado una situación donde una iglesia se dividió, pero esta iglesia tenía varias misiones, tenía varios terrenos, como 6 terrenos, diferentes edificios, misioneros, gente en diferentes lugares. Y se divide la iglesia y los misioneros tomaron el poder. Los misioneros tomaron el poder porque falleció el pastor general de la iglesia, y entonces hay una división y quedan los misioneros de un lado y la familia del pastor del otro lado, 2 bandos. Los misioneros toman el control y ellos toman el control de la iglesia y de todo. Al final la familia del pastor termina retirándose, se retiran de la iglesia, pero la familia del pastor tenían el apoyo de iglesias norteamericanas. Entonces los misioneros se quedan con todo, terrenos, iglesias y todo, pero sin apoyo económico. La familia del pastor se quedó sin terrenos, edificios, nada, pero con el apoyo económico de los americanos. Y los americanos querían que alguien de acá de la familia del pastor quedara al frente. Entonces, una división, conflicto, pleitos, estaban ahí en esa situación, y en esos términos me hablan, se acercan conmigo, me dicen, hermano, ayúdenos aquí a resolver el conflicto. Pues bueno, no les cuento toda la historia, pero se concluyó en que la familia del pastor recuperó el templo principal, o sea, la principal construcción, pero los otros dijeron, pero el nombre lo quedamos nosotros. Entonces fíjense, ahí mediamos, negociamos, platicamos, todo, aconsejamos, y al final los misioneros se fueron a otro terreno, a otro templo, se llevaron el nombre, porque sí se quedaron con el nombre. La familia del pastor se quedó con el edificio principal, cambiaron de nombre, y al final hicimos un culto de gratitud al Eterno. Fueron pastores de la región, todo,
Y pues muchos estaban bien sorprendidos, hermano, ¿cómo se resolvió esto? Y pues Dios, nada más el Señor, porque pues cómo de otra manera. Pero gracias al Padre que me permitió estar ahí y ser un instrumento, ¿verdad?, para ayudarles en esa situación. Entonces, eso es lo que yo veo la diferencia. La palabra de sabiduría llega así, al momento necesario para resolver ese tipo de cosas. Y el don de ciencia tiene que ver más con estudio. Que tú te esfuerces en el estudio de las Escrituras, en entender, en indagar, en profundizar, consultar medios por aquí y por allá, preguntar a otros maestros, etc. Y llegues al entendimiento, ¿verdad?, a esclarecer ese conocimiento o esos misterios que están ahí en la palabra de Dios. La enseñanza. El don de la enseñanza es la habilidad también sobrenatural que permite a una persona, aquí es el uso de diferentes recursos para transmitir con claridad y efectividad el mensaje divino de las Sagradas Escrituras. Es una persona que enseña y que tiene este don, que tiene esta habilidad. Esta persona va a utilizar todos los recursos que estén, ¿verdad?, a su alcance y hasta más. O sea, una persona que tiene el don de la enseñanza no va a descansar hasta que sus alumnos entiendan. ¿Sí? O sea, va desde, ya sea como los niños, ¿no? Me acuerdo cuando yo era niño utilizaban, ¿cómo se llamaba? Aquello que ponían así, le pegaban figuritas. Franelógrafo. Me acuerdo yo del franelógrafo, ¿no? Cuando era niño nos ponían. Y pues uno se emocionaba porque pues era como, ¡wow! La historia bíblica ahí, te ponían los monitos pegados, era como estar viendo televisión a color. Y cuando pues, nosotros de niños no teníamos televisión a color, ni blanco y negro, ¿verdad? Entonces, ver un franelógrafo y que te estaban contando la historia y pegando los monitos ahí. Entonces, Mónica, y pues uno estaba bien emocionado, ¿verdad? Entonces, que tiene una enseñanza, uno utilizar todos los recursos. Títeres, mopeds, ¿qué más? ¿Qué otros recursos hay? Bueno, hoy pues, está la tecnología, obviamente. Pero cuando no había la tecnología, no, los maestros eran mucho más creativos, la verdad, la tecnología a veces nos vino a perjudicar. Sí. Es que esta ciencia estamos en la enseñanza. Sí, ya cumplimos mismo. Estamos en la enseñanza, sí. Pero sí hay. Sí. La ciencia. Ahí está. Es que acá se me desconectó. Sí, entonces yo la verdad veía que las maestras y maestros de antes, la generación anterior al internet y a todo esto, eran mucho más creativos. Otra cosa que se utilizaba mucho era el retroproyector. El retroproyector y las filminas estas se usaban en clases de adultos también. Y ahora con la pared o una tela o otra revista y te ponían ahí. Otro recurso que recuerdo mucho también, ¿verdad?, con mucho cariño, los dramas. Los dramas eran, a mí me encantaban los dramas, todavía hacer dramas también, pero nos daba mucho eso, ese recurso de los jóvenes se preparaban, te daban un mensaje ahí. Lo que no me gustaba era que pues nomás en Navidad lo hacían. Yo decía, pues los dramas deberían de ser todos los domingos, decía yo, ¿no? Pero te tenías que esperar hasta diciembre para ver los dramas, ¿no?, las obras de teatro, las cantatas, es otro recurso. Entonces, vaya, el que quiere transmitir un mensaje así, que quiere enseñar, que tiene el don, busca la manera y explota todos los recursos a su alcance para enseñar, ¿verdad? No se le va a pasar nada
Y todo que escuche, que por ahí, que hay un nuevo método, ¿cuál es? A ver, no lo quiero saber. Siempre, el que tiene el don de enseñar, está buscando la manera, ¿sí? Y no descansa hasta que las personas entiendan el mensaje. Y finalmente, el don de exhortación. Esta es la habilidad sobrenatural que permite a una persona, ya sea animar, que es una, fortalecer, que es otra, o confrontar, según sea el caso. Hacer esto con palabras sabias y un tono y actitud adecuados a aquel que lo necesita. Eso es el don de exhortación. Es una persona que tiene el don de exhortación, no es un gritón, ¿verdad? No es una persona que te va a gritonear, no es una persona que te va a ofender, no es una persona que te va a regañar, no se trata de regañar. El que exhorta en la exhortación, dice la Escritura, pero el que exhorta lo hace siempre con palabras sabias y lo hace siempre con un tono y actitud adecuado, correcto. Y el don de exhortación es para animar cuando necesitas ser animado, fortalecerte cuando lo necesitas o confrontarte cuando lo necesitas. El que exhorta se maneja principalmente en esas tres líneas y lo hace con efectividad. Les he platicado la experiencia, la anécdota que tuve con un profesor en el seminario, que yo ahí me di cuenta que este hermano tenía el don de la exhortación, porque este hermano es un pastor que siempre pues, lo conocíamos muy sonriente, siempre de muy buen humor. Él siempre así de dar, hermano, siempre de buenas, nunca enojado, nunca, no, muy linda gente. Y un día, pues nosotros íbamos una semana cada mes al seminario y nos encargó una tarea. Y nos encargó de tarea leer, no recuerdo si fue el Evangelio de Marcos, creo que sí fue el Evangelio de Marcos, uno de los evangelios. Hermanos, les encargo de tarea para el próximo mes que vengamos. Lean por favor el Evangelio de Marcos completo. Leanlo bien leído. Está bien. ¿Sabes si se llegó el mes? Éramos nosotros, creo que éramos seis alumnos. Se llegó el mes, se llegó la clase con el maestro. Bueno, les encargó una tarea, ¿verdad? ¿Se hicieron? Leyeron el Evangelio de Marcos. Nadie dijo nada. Él estaba escribiendo, ¿no? Leyeron el Evangelio de Marcos y se quedó así, se paró. Lo leyeron, ¿verdad? Y pues como nadie decía nada, hermano Juan, ¿leyó? No. Hermana Antonia, ¿usted leyó? No. Y así, sí. Y el hermano Saúl, ¿leyó? No. Bueno. Y así le puso sonrisa, ¿no? A ver, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio pequeñito. A ver, hermano Saúl, usted puede leyendo. Abra ahí su Biblia de Marcos, capítulo 1. Hermano, trae reloj, ¿verdad? Sí. ¿Trae cronómetro su reloj? Sí, hermano. Yo desde ahí dije, ya quería llorar, ¿no? Ya sé para dónde va. Y sí, trae cronómetro. Listo, ahí. Hermano Saúl, ¿listo? Sí. Empieza, hermano. Y empecé a leer. Dele. Y no, el hermano se detiene en el capítulo 1. Ya me detuve. Capítulo 1, sí. ¿Cuánto tiempo? Tanto. A ver, vamos a echar números aquí en el pizarrón. Y ya se puso. Total que él ahí nos hizo la operación matemática y todo, de cuánto tiempo nos tomaba, o nos hubiera tomado leer los 16 capítulos de la Biblia.
Y ya nos dijo, bueno, entonces aquí en conclusión, ustedes hubieran podido leer el Evangelio de Marcos, era menos de una hora, ¿no? Y ya, ahí está. Bien. Menos de una hora. No te dio tiempo. No les alcanzó el mes. Ya todos estamos. Algunos sí de plano llorando, sientes bien feo. Pero ese es el don de la exhortación. O sea, no nos tuvo que gritonear, no nos tuvo que. Nunca perdió la sonrisa, su tono amable, pero nos exhortó de una forma, nos confrontó, ¿no? De una manera muy, muy fuerte. Yo al menos me sentí miserable, ¿no? Jamás me volvió a pasar, o sea, que a mí no me vuelven a agarrar así, ¿no? Pero sirve, la confrontación sirve, porque te hace reaccionar. Pero son personas que tienen ese don para exhortar, porque lo hacen de una manera elegante, ¿no? Hasta, dirías tú, hasta linda, ¿no? Pero sin dejar de señalarte el error, el pecado que cometiste. Eso es el don de exhortación, y esos son los dones, hermanos, de expresión que tenemos en la lista. No sé si hay alguna pregunta, comentario sobre estos dones de expresión. Porque si no, pues ya estaríamos terminando. ¿No? Bueno, la próxima semana vamos a ver los dones de poder. Los dones de poder. Entonces ya vimos revelación, expresión. Vamos a ver los dones de poder. Recuerden, otra vez, de repente algún don puede aparecer en dos listas. No pasa nada, vamos a explicar la razón. Siempre no. Una pregunta y pedido de si no sé si le puede estudiar más una explicación de lo que es el don de la profecía hoy, antes de Yeshua, porque es para los profetas, porque era una forma que yo he dicho en la otra. O sea, que ya no se puede levantar alguien así, o sea, o sí. Sí, es un tema controversial y no, ¿verdad? Los que defienden la postura de que todavía hay profetas al estilo antiguo se agarran del profeta que se menciona en Hechos de Agabo, creo que se llama, y ahí se toman. Yo siempre digo que agarrarse de un solo texto o de una sola mención en las escrituras es muy débil. O sea, siempre se requiere un contexto más amplio, ¿sí? Considerar qué te dice la escritura en general sobre el mismo tema. Y lo que sí vemos es que dice la escritura y que tiene que ver, digamos, con el estilo antiguo de los profetas hasta Juan el Bautista, ¿verdad? Cuando dice la escritura que los profetas eran hasta Juan, lo menciona, se puede interpretar o entender que hasta ahí se terminó, no la profecía, sino, digamos, un estilo de profecía, porque está haciendo una diferencia, ¿verdad?, entre la manera de comunicar Dios el mensaje, que con los profetas era directo, ¿verdad?, cada uno de ellos, pero ya después íbamos a tener la palabra escrita. Entonces, ese es otro argumento para explicar lo del profeta Agabo, es decir, todavía no estaba toda la escritura completa. El Tanakh sí, ese ya estaba completo, pero pues en los planes de Dios estaba que hubiera también los escritos del Nuevo Testamento, y esos pues no se complementaron hasta el siglo I, a finales del siglo I. Entonces eso explicaría por ahí la mención de Agabo. Pero realmente el mismo Yeshua, ¿qué predicaba y qué enseñaba Yeshua?
Torah, escritos y profetas, o sea, el Tanaj. Entonces el mismo Yeshua, él no se ufanó, digamos, diciendo que él trajera un mensaje nuevo. No, o sea, él hablaba de lo que ya estaba. De lo que ya estaba ahí, nada más que él nos entrega una interpretación correcta. Pero Yeshua siempre se basó en lo que ya estaba escrito, ¿verdad? Entonces, por eso decimos que el último profeta es Juan, porque la última profecía que faltaba era la llegada de Mashiach, que es la máxima revelación. Ya después de la venida de Mashiach ya no hay más. O sea, no hay más, algo más importante, algo más. ¿No? Ya todo está dicho, ya todo está escrito. Entonces hay un cambio en la profecía. Entonces, ¿cuál es ese cambio? Que ahora la profecía es un don para comunicar lo que está escrito. ¿Sí? En eso consiste el don. Ya no es como los antiguos profetas, porque los antiguos profetas no solamente eran vistos como los que el Eterno les revelaba los secretos o los misterios, sino eran vistos algunos también como videntes, ¿verdad? Como alguien que te podía revelar cosas, ¿sí? Del futuro, incluso que sí te podía decir algunas cosas referente a tu vida. Y de eso se agarran hoy algunos grupos que todavía manejan ese tipo de profecía, y de eso se agarran. Pero pues hermanos, ¿cómo nos damos cuenta de que eso es algo totalmente fuera de la voluntad de Dios? Porque la mayoría de gente que hoy se llama profeta, o se dice profeta, se mueve ¿cómo? Por dinero. Por dinero. O sea, hay iglesias donde dicen, no, va a venir el profeta fulano de tal, lo traemos de no sé dónde, hermanos, pero hay que pagarle, ¿verdad? Este hermano viene por 40, 50 mil pesos y todos quieren que vengan para que les dé profecía, y todos quieren ahí que, a ver, profetizan, ¿verdad? Pero realmente eso es un ministerio, eso es algo que viene del Eterno. O sea, hay muchas dudas, ¿verdad?, respecto a eso. Y yo lo que digo que es la principal diferencia entre uno y otro es Yeshua y es la Biblia. Pues es lo mismo, porque Yeshua es la palabra de Dios. Pero eso es lo que marca la diferencia. Se le puede llamar de otra manera. Argentina sería, tiene llamaría profetas a los, por ejemplo, a la Jeremías, porque oía directamente del cielo, y que ahora ya enseñan predicadores. O sea, la palabra más correcta sería predicador. O sea, pero no, por eso hoy decir viene profeta. Pero si hay gente que dice no es correcto, hoy sí somos gente que sí, hoy viene correcto. Sí, yo siempre digo, pues yo no, o sea, a mí no me ha hablado Dios así, yo para qué voy a decir, ¿verdad? Tampoco puedo decir que no. Lo decíamos hace rato, nos platicábamos. Probablemente un hermano, un siervo de Dios que se maneja en un nivel espiritual muy elevado, igual y sí, ¿verdad? Ahí sí el Eterno, el Espíritu le habla directamente como a Shaul, ¿verdad? No que sueños, que te hable directamente, que oigas la voz, como a Samuel, ¿verdad? Samuel, o sea, yo no puedo decir que no pase, pero sí puedo decir, a mí no me ha pasado. Quizás necesito mucho más, elevarme más, ¿no? Esforzarme más para alcanzar ese nivel, pero no lo tengo. Pero desde mi perspectiva, creo que eso, o sea, ese estilo de profecía fue hasta Juan el Bautista, por lo mismo, ¿no? Porque él profetizó sobre Yeshua, y ya después de Yeshua ya no hay más revelación, y la revelación que hay pues ya la tenemos escrita. Entonces ahí sí yo totalmente de acuerdo, sería más correcto siempre utilizar la palabra predicador para marcar diferencia. Profetas del Testamento, predicadores. Después de Yeshua, predicadores, antes de Yeshua, profetas.
sería lo correcto, pero pues no vamos a convencer. Sí, hay como una dirección, como un poder especial del predicador. O sea, a veces uno puede decir, ¿qué trabajar? No, bueno, pero yo entiendo que cuando un predicador predica es parte del Eterno, porque ahorita está siendo usado como una fuente, ¿no?, de la palabra del Eterno. Sí, definitivamente. O sea, una vez invité a un hermano, un predicador que venía de Sudamérica, no sé dónde, y que predicó en una iglesia pentecostés. Y que me acuerdo que mi hermano me dijo: no sabes por qué andas invitando a esa gente, no sabes ni quién es, de dónde vienen. Dije: no, pues es que yo fui a un culto en Victory Life porque yo antes iba ahí a apoyar a los de Victory Life y estuve ahí y escuché predicar. La verdad me bendijo y vente a predicar el domingo acá, ¿sí? Y vino el hermano, muy sensible hermano, su forma de predicar y todo, diferente, porque él era de los que se andaban por allá, entre los hermanos predicando. Y la verdad yo me quedé bien sorprendido, porque pues yo conocía mis ovejas, ¿no? Y él iba hablando, iba diciendo: no, hermanos, que unas cosas. Y ya de cuenta que él estaba hablando así de pecados muy específicos y eso. Entonces pasaba, por ejemplo, ahí por donde estaba un hermano y lo palmeaba. Sí, hermano, porque eso de los fraudes, hermano, no es de Dios, hermano, los fraudes. Y yo así. Y pasaba con y así, y no le falló ni uno. Entonces ahí lo que decía usted, o sea, obviamente en el predicador hay algo de los viejos profetas, ¿no? O sea, algo trabaja ahí el Señor. Y ya al final terminó el culto, y ahí me dice: hermano, pastor, ¿dónde tienes el aceite, hermano? Porque aquí en el púlpito buscaba y buscaba. Le dije: es que aquí no usamos aceite, nada más para cocinar, pero no usamos aceite. Pues nosotros éramos bautistas, ¿no? Él, como era pentecostés, pero muy respetuoso, dijo: no te preocupes, hermano, como quiera, ahorita voy a orar aquí por unos hermanos. Hermano, usted ven, pásenlo. Y ahí también él no los conocía, era la primera vez que venía. Entonces digo aquí, sin agraviar a nadie, ¿no? Pero ahora sí que pasó a los que andaban más torcidos. Hermano, tú sí, la subito, pásale, hermano, quiero orar por ti. Tú, hermano, para acá también. Y los pasó aquí y oró por ellos y todo. Bueno, uno de ellos no volvió. Salió, pero enojadísimo. Pero, hermano, ¿de qué te enojas? No sé, me habías dicho. ¿Cómo crees, hombre? Pues el Espíritu de Dios, el Señor te reprenda, hombre. No, yo no le dije nada. Lo conozco, lo de tanto bien, y a veces lo invité a que viniera conmigo. Seguramente le iba a pasar algo para que les tire duro, ¿no? No. Pero por eso ahorita me acordé de definitivamente, o sea, es Dios. Y entonces el predicador, claro que tiene algo del profeta, el antiguo, aunque están separados por un tiempo, ¿no? Pero bueno, hermanos, así concluimos. O tiene los nombres no precisamente del profeta, pero del discernimiento y Sí, o sea, ahí fue mucho discernimiento. Bueno, pues vámonos.